Alisa con el grupo Cut Copy, un excelente grupo de indie que me encontré por ahí, y le doy la bienvenida, como siempre, a César Iglesias y su sección Ecomunica. Buenas noches, César. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están todos? Pues el día de hoy vamos a hablar acerca de la configuración que adquirió el mundo después de la caída del muro de Berlín, este 9 de noviembre. Recordamos pues que al anochecer el muro empezó a caerse, a derrumbarse, y creo que no solo estaba en juego la situación correspondiente. Quizás habría que analizar este suceso como un suceso de una naturaleza más amplia, una naturaleza que da cuenta, pues, del derrumbe histórico que significó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Creo que eh, es importante regresar a este tema porque desde ahí empieza una situación nodal de lo que sucede ahora en la vuelta de siglo. Quizás, pues, la caída del muro representó aquella caída, aquel fracaso de un cierto tipo de máscara, una máscara política deformada, una caricatura deformada de lo que significaba el socialismo. El capitalismo, digamos, europeo estaba dividido del lado occidental, y ese capitalismo típico, un capitalismo que volteaba a ver por encima del muro como si fuera un segundo mundo, como si fuera un mundo alejado del progreso, mostraba pues como unas ciertas diferencias con el mundo en Oriente, en el mundo de la Europa Oriental que estaba atrasada, que no pudo salir aquella situación del desafío con el desarrollo tecnológico que tenía que haber producido. Digamos que esta situación nos coloca pues en un terreno en donde tenemos que discutir qué sucedió después de la caída del muro de Berlín, a juego de entender que evidentemente lo que se jugaba ahí no era el socialismo, no era un socialismo, sino más bien era una caricatura del socialismo real, era un capitalismo atípico, un capitalismo despótico. Fue nosotros lo que vivimos fue eh, prácticamente la caída de una dinastía despótica que fue guiada por los bolcheviques que vinieron después de Lenin, una dinastía oriental despótica que controlaba un sistema económico y que con su caída pues pareciera que el capitalismo salió triunfante y que toda idea de socialismo se vino abajo. Creo que en ese sentido lo que vemos ahora es que pareciera que los países de Occidente podían ver y tener unas opciones mejores para su futuro. Europa Occidental tenía esa situación y pareciera que Europa Oriental estaba como arrancando hacia una situación en donde la tecnología, el desarrollo del capitalismo pudiera llegar. Creo que ahora, después de tantos años, lo que tenemos es que esa Europa Occidental cayó en una situación trágica porque evidentemente no llegó pues el progreso para ellos. Ahí está Portugal, ahí está España, ahí está Italia cayéndose a pedazos con esta crisis, pero además la situación de Europa Oriental de igual forma quedó en el atraso total y generó pues en esta crisis tan fuerte que está viviendo en Europa una situación que la desborda. En ese sentido, me parece indispensable, pues, analizar a la caída del muro de Berlín como un punto de arranque, un punto nodal de un nuevo siglo que dejó atrás, pues, esta contradicción entre el capitalismo occidental y el capitalismo atípico. No se puede hablar de un socialismo, no se puede hablar, el socialismo real fue un capitalismo despótico. ¿De dónde demonios se saca que el socialismo tendría, pues, dinero? ¿De dónde demonios se saca que en el socialismo habría mercado? Sino más bien esto fue una caricatura. Y en este sentido hay tres situaciones que quedan pendientes en la tarea histórica. La tarea histórica de regresar para comprender con toda su magnitud que la esperanza, no, digamos que a contrapelo lo que dice Francis Fukuyama, de que este fue el fin de la historia, lo que deberíamos decir es que hay tres tareas pendientes que nos deja el muro de Berlín en el terreno económico. La primera es, evidentemente, aquella que tiene que ver con la tecnología y la subordinación a la naturaleza. La segunda es aquella que tiene que ver con la distribución de la riqueza.
Y la tercera es aquella que tiene que ver con una batalla política, en donde la política sea pues llenada por espacios de lo político, de la autogestión social, de la autogestión en el nivel colectivo, en la autogestión en el nivel individual, para poder tener que influir dentro de aquellas grandes situaciones que es la política. Y evidentemente la democracia occidental no es el camino. Hola César, buenas noches, me da mucho gusto estar aquí platicando contigo. Mm, Estoy en parte de acuerdo contigo sobre el socialismo de la Unión Soviética y de todos los países que estaban en ese bloque. En parte porque, en parte no, más bien porque también, como dices tú, hay que hacer toda una revisión, no, más que revisión, esa palabra no me gusta, una tarea de análisis histórico, información, exploración, porque también mucho de lo que se dice es parte de esa campaña occidental a lo que nos señala al comunismo, al socialismo como el logro, como ahora utiliza al terrorismo, al narcotráfico. Y sí, yo sé que hubo atrocidades en ese régimen, pero también hubo cosas muy buenas, unos avances impresionantes que no se pueden clasificar como capitalistas. Entonces yo creo que sí habrá que hacer una revisión, porque también, en eso sí estoy de acuerdo contigo, no es realmente lo que se entiende como socialismo en todo su sentido, pero también creo que es necesario rescatar lo bueno, porque sí hubo muchas cosas muy buenas en cuanto a educación, en cuanto a políticas sociales, que todavía que se añoran a pesar de todo de todo el mercado y de toda que ya ha invadido a estos países y que les hacen la situación en la que están ahora muchas de las exrepúblicas soviéticas son lamentables, terribles, que no tienen nada que no tiene nada que ver con lo que en algún momento tuvieron con el régimen socialista. Marta, bueno, creo que yo no lo colocaría, yo no diría que ese régimen fue un socialismo. Más bien a mí me parecería que lo que sucedió ahí fue un capitalismo despótico por la misma forma, el modo de producción que se generaba, el modo de ¿Crees, producción. pero crees que fue en todo siempre? ¿No hubo momentos? Yo, mira, evidentemente yo creo que el amanecer pudo haberse dado, la revolución de octubre pudo haber generado un cambio histórico drástico, pero eso significaba un argumento tecnopolítico. Poder, si Lenin hubiera podido conectar esa revolución con el desarrollo tecnológico en Europa, pudiéramos estar hablando de que el mundo del siglo XX hubiera sido otro. No la hora de la barbarie en la que se convirtió, no la hora de la barbarie en la que estamos viviendo ahora. Quizás lo que está ahí en juego más bien es rescatar las posibilidades que se tienen, porque no toda esperanza ha quedado cancelada. Y en ese sentido, creo, a mi parecer, que lo que hubo ahí fue un enfrentamiento entre un cierto tipo de capitalismo liberal y un capitalismo estatalista que controlaba todo. Digamos, ya Lenin decía que había creado un capitalismo sin capitalistas, pero evidentemente esto se deformó más, la dinastía pues oriental se generó en un despotismo asiático conectado con el capitalismo que generó demasiada barbarie de igual manera. Creo que lo que estuvo ahí fue otro tipo de economía, un capitalismo atípico, y que lo que habría que reinventar sería una salida, esa salida que se canceló pues cuando Trotsky tiene que firmar el acuerdo de la paz. Bien, bueno, también de igual manera, pues creo que en ese sentido lo que tenemos que tomar en cuenta es que estamos en esta vuelta de siglo tratando de recuperar este análisis porque evidentemente estas tres tareas pendientes que tiene, digamos, cualquier situación política que se enfrente al capitalismo, tendrá que resignificarlas y tendrá que darles una situación en donde pueda encontrar pues un habitar en el mundo y volverse aquello que llamaba Lukács la actualidad de la revolución. Pues César, bueno, perdón, César, es que tuve unos problemas técnicos. César, sí, bueno, yo estoy de acuerdo contigo porque, si mal no me acuerdo, se llamaba la nomenclatura, le decían a la élite en el poder en la Unión Soviética.
y resulta que ellos sí tenían prácticamente todos los gustos capitalistas que de alguna forma negaban al resto de la población. Y los negaban quizá desde un punto de vista válido, pero cometían un doble discurso muy grave que pues, de alguna manera revela cosas de las que estás hablando. Sobre todo, pues esta cuestión del poder vertical, de la estratificación que yo apuntaba a la mitad del programa, que queda bien clara, César. Es decir, sí había aún métodos opresivos y si de alguna manera había habido algunos logros de tipo comunitario, algunos logros en la percepción, desgraciadamente no se llegó a convencer totalmente a la población precisamente por este régimen opresivo de doble discurso, ¿no? De que el capitalismo, pues, de alguna manera podía ser superado y al contrario se volvió una especie de tentación o expectativa con todo el aparato ideológico que se distribuyó en la Guerra Fría por los medios y terminó siendo, pues, prácticamente, como dices tú, un intento que quedó muy por debajo de las expectativas de lo que podría ser el socialismo. Yo me acuerdo que cuando relata Bukowski, el poeta norteamericano borrachón, su viaje a la Unión Soviética, decía que no había visitado un lugar más capitalista y no precisamente de manera oficial, sino que había una economía de mercado subrepticia, de competencia, palpitante, bastante desarrollada y que a él le sorprendió no bastante, César. Ahí está el tema de discusión y muchas gracias por tu participación. Nos vemos la siguiente semana. Sí, claro, pues bueno, tenía algunas cosas por ahí por decir, pero creo que sí es importante, pues nada más mencionar que creo que sí hay elementos ahí a discutir y creo que sí son necesarios reflexionar y volver otra vez porque abren camino para una perspectiva en el siglo XXI. Ok, perfecto. Muchas gracias, César, por cerrar nuestro programa y muchas gracias a todos ustedes por haber estado, por haberse sincronizado el día de hoy con nosotros. Vean nuestras redes sociales, vean Sincrona 1 en Twitter para que vean nuestros contenidos y en el canal de Red Generación pueden visitar absolutamente todas las conversaciones segmentadas que hemos tenido aquí. Buenas noches, Marta. Buenas noches, Ulises. Gracias por estar aquí conmigo, compartiendo. Gracias a los que nos escucharon. Gracias a Carlos, a Noemí, a Diana, a todo el equipo de producción, a nuestros generosos colaboradores. Hasta la próxima. Vámonos.